Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Mil gracias, como suele ser habitual, a todas aquellas personas que se han seguido sumando ahora a través de los diferentes canales donde estamos interactuando y compartiendo contenido, ya no solo específicamente o en relación directa al podcast, sino particularmente a todo lo que tiene que ver con los denominados viajes astrales o la experiencia fuera del cuerpo y fenómenos periféricos como puede ser los sueños lúcidos o la visión remota. Mil gracias y un saludo muy especial a Omar, a Felipe, a Nicolás, a Iván desde luego, que participaron del seminario Gateway, entre otros. Mil gracias por sus aportes, la retroalimentación, por la presencia. Recuerden, todos aquellos que sigan interesados en asistir, va a haber una segunda emisión de este seminario que se va a llevar a cabo el día sábado 7 de diciembre. Y que dependiendo de la confirmación de asistencia puede ser o no reprogramado dependiendo del volumen de personas que deseen participar en el mismo. Pueden contactar vía enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com o también al teléfono vía Telegram +57 317 467 2378. A su vez, durante el decurso del mes de diciembre, enero, les recuerdo que sigue habilitado el curso que sí es 100% individual para las personas. Y justamente hoy, más que una especie de promoción publicitaria o pauta publicitaria, vengo a hablarles de un tema sumamente fascinante que de hecho más que un tema es una elección o una decisión que voy a dejar a consideración tanto de las personas suscritas al canal, sea en Spotify, sea en Amazon Music, sea en Podimo, Evox o en el canal de YouTube. Pero en general quiero que consideren o que jueguen suficientemente con la idea, mis queridos podescuchas, no tienen que estar de acuerdo con nada de lo que voy a exponer y presentar hoy aquí. Sin más dilación, hoy quiero hablarles del Santo Grial, de la proyección astral o de la experiencia extracorporal, da igual. Y por Santo Grial me refiero a la búsqueda final, la búsqueda definitiva. Sé que esto suena también un poco audaz, o un poco atrevido, o un poco procaz. Pero en honor a la verdad, mis queridos podescuchas, lo cierto es que, al margen de estos 13 años ininterrumpidos de estudio y práctica y preparación en sus primeros inicios, les estoy hablando de años 2013, 2014, con lo que era en ese entonces la IPC, que ahora pues se conoce como IAC, se ha recorrido un largo camino, diría yo. Y gracias particularmente, por ejemplo, al proceso de aprendizaje-enseñanza con los cursos desde el segundo semestre de 2016 acá, se ha producido creo que una retroalimentación bastante positiva que ha permitido depurar y entender, en la medida que se ha facilitado la práctica y el estudio, muchos más elementos en relación. Una de las preguntas, creo yo, que todos nosotros nos hacemos como overs o los practicantes de onironáutica y demás es si existe o no, y que de hecho pasa así las primeras veces, una técnica que sea definitiva, una técnica que particularmente, independientemente del contexto, del momento, del lugar, funcione casi siempre. Y en el proceso, la verdad es que nos hemos encontrado con obstáculos, con retos, con dificultades y en suma con la vida misma, con la existencia que a veces pareciera impedirnos priorizar este tipo de prácticas. Uno de los motivos, según por ejemplo Alexander Defoe, por el cual fallamos constantemente, y esto está empatado con la seguidilla de podcasts que se han emitido en los últimos 3-4 episodios aquí, mis queridos podescuchas, es justamente la forma en que abordamos este fenómeno. Lo hacemos con curiosidad, lo hacemos con cierta naturaleza mórbida en el sentido positivo del término, o lo hacemos porque, dependiendo de la interpretación, o bien esto tiene una carga sincrética o no la tiene, o bien esto tiene una carga espiritual detrás o no la tiene, o bien esto debe ser susceptible de ser explicado en términos de lo que la gente considera que es o no es ciencia. Y lo cierto aquí al final del día, mis queridos podescuchas, es que la mayor parte de aproximaciones o approach que se han desarrollado a nivel internacional, y ahora vamos a hablar de institutos, también pareciera exigua o insuficiente. Entiendo también de dónde viene la naturaleza gregaria del fenómeno de querer compartir o interactuar con otros que, al igual que ustedes, quienes escuchan este episodio y este servidor, tienen un interés genuino y común en entender tanto como les sea posible y a fondo de qué va este fenómeno, porque creo que tiene que ver más allá de planes de ejecución, de planes de acción, de exploración, como lo dicen algunos de otras realidades. Al final, la base o el núcleo central de este fenómeno
Si seguimos asumiendo que su eje rector es la conciencia, seremos nosotros mismos, cada individuo, cada individualidad. Y bajo esa premisa, mis queridos podescuchas, es técnicamente imposible la existencia de un procedimiento universalmente válido, universalmente estándar. El phasing, que es algo de lo que se habló en el podcast anterior, mis queridos podescuchas, acerca de haz esto para tener una proyección, no era un simple clickbait. El phasing resultó ser el ejercicio, porque ni siquiera se podría considerar propiamente una técnica per se, sino simplemente el ejercicio que nos pone en la puerta de enlace o en la puerta de entrada. Así es, mis queridos podescuchas, hay una correspondencia con lo que logró hacer Robert Monroe hasta 1983. Para aquellos que asistieron al seminario saben de qué estoy hablando, para los que no, un contexto muy rápido. El trabajo de Monroe, o el trabajo fuerte, duro o serio, en relación a la exploración con los estados OB, con los estados fuera del cuerpo, con los estados expandidos de conciencia, si lo quieren llamar así, única y exclusivamente avanzó hasta 1983. De allí en adelante, me refiero, no es que no haya seguido la exploración y el estudio, sino que, como se sabe ahora, se volvió información de carácter reservado, inaccesible y privada, por las razones que sean. Y entonces, ¿qué tenemos? Todo el programa Gateway en su conjunto, los tapes, las cintas, programas como Lifeline y otros más, finalmente tenían un único propósito y eran llevar al individuo, quien quiera que diga yo, quien quiera que estuviese interesado realmente al fenómeno, a un punto de no retorno, que de hecho es el título de uno de los podcasts. Fue tal vez como lo dijo uno de los miembros participantes, a quien también le mando un saludo, Miguel. Llevo X tiempo practicando, teniendo diferentes experiencias, vivencias. Siento que ahora comienzan a caer las piezas, ¿no?, del rompecabezas. Se trata al final de una suerte de rompecabezas, si se quiere ver e interpretar así. Y muchas más cosas empiezan a cobrar sentido a la luz de nuevos avances o descubrimientos que como exploradores, proyectores u overs logramos o alcanzamos. En el decurso del proceso, entonces, ¿qué ocurrió? Entre el año 2013 y hoy, diciembre de 2024, mis queridos podescuchas, lo que hace el instituto, antes, ahora no, en su momento, es presentar una herramienta basada en estimulación acústica para inducir al individuo justo a la puerta de entrada o colocarlo en la entrada de la exploración de aquello que está más allá de la existencia, basada en un marco de referencia espaciotemporal. ¿Qué hace Frank Keppel? Con una asombrosa capacidad de síntesis, y esto no son habladurías, invito a que cada quien lo pruebe por cuenta propia, gracias al phasing, diseña, si se quiere, o encuentra un atajo para ponerlo en ese mismo punto que había logrado Monroe, con bastantes años de investigación, esfuerzo y equipo interdisciplinar. Y el phasing, siendo una iniciativa individual, si se quiere, y una forma de ejercicio, acelera las cosas. Y en el esquema general, ambos concluyen, cada uno en paralelo, tanto Keppel como Monroe, que la experiencia fuera del cuerpo es solo un modo, es solo una forma. Porque en el esquema clásico seguíamos asumiendo, y muchos siguen asumiendo, que algo debe separarse de. La afirmación no es una afirmación Baladi de Keppel, que encuentra plena correspondencia con eso repetido y dicho como mantras en el Gateway Process, afirmación 1 y 2. No se trata de somos mucho más que un cuerpo físico, sino se trata de entender, no solo a un nivel intelectual, cognitivo o analítico, lo que implica o cuál es el significado detrás de esas frases o esas afirmaciones, sino es entender con la totalidad de lo que somos, que existimos simultáneamente y, sin lugar a dudas, fuera de estos cuerpos físicos. Y esto tiene una connotación y unas implicaciones profundamente amplias, que van a ser matizadas por cada uno de quienes estén escuchando este contenido. ¿Y en qué punto nos deja esto y hacia dónde nos lleva? ¿Y por qué empiezo este podcast diciendo que creo nos hemos acercado bastante a lo que sería el santo grial de la proyección astral o el AOV o de la visión remota o incluso de un fenómeno periférico como podrían ser los sueños lúcidos? Todas las técnicas en su conjunto,
todos los procedimientos desarrollados a la fecha, los verdaderos y buenos procedimientos tienen un único propósito, así como en su momento fue la experiencia Gateway. Y literalmente te lo dicen, o te lo decían antes, porque ahora es otra cosa, es generar las condiciones ideales en el individuo, en cualquier individuo, en su cuerpo físico, en su cerebro, para que entienda qué le ocurre realmente a la conciencia. No porque ésta se altere, no porque ésta simplemente la expresión clásica de Defoe o la expresión clásica de Peterson o Nichols. ¿Qué le ocurre realmente cuando asumimos que sí, está siendo empujada y al final nos damos cuenta que no está siendo empujada? Está experimentando sin el filtro de la percepción natural eso que llamamos erróneamente realidad. Las técnicas entonces, al ponernos en ese punto, lo que hacen es acercarnos, digamos que nos entregan una buena base. Es similar, y lo repito continuamente en los cursos, mis queridos podescuchas, a la adquisición de cualquier nueva destreza, a la adquisición de cualquier nueva habilidad, sea catalogada como una skill dura o blanda. Lo que hacemos son preparaciones, y en ese sentido creo que cobra un poco de valor el aspecto simbólico de las tradiciones auténticamente esotéricas o metafísicas u ocultistas incluso, porque detrás de la práctica y el aspecto ritual hay, o se entiende un poco mejor, el sentido de la preparación. ¿Cómo llego entonces a la conclusión, si se quiere, que no es una derivación o una inferencia lógica? Prometido, mis queridos podescuchas, acerca de qué constituía, cuál era el núcleo del Santo Grial. Coincidencialmente, entre comillas coincidencialmente, una amiga hace no menos de 2-3 semanas me había suministrado un libro, un autor prácticamente desconocido, Mark Gurriarán. Y el libro es promocionado en Amazon como La ilusión del método, que es el título del mismo, pero es la sugestiva idea de su autor, Gurriarán. Te está diciendo, no hay método. El método es confiar y abandonarte a la experiencia. Pero hay una estratagema, hay un ardid en el mismo, al margen del carácter publicitario, claro. Y es el hecho de indicarle a las personas que ninguna persona sobre la faz de la tierra es la arquitecta de la experiencia en sí misma. Es decir, nadie a cuenta propia induce la experiencia. La gente lo que hace es prepararse y preparar las condiciones para la experiencia. Y hay una diferencia sustancial y tangencial en esta exposición y esta forma de verlo. Pero claro, Mark Gurriarán, al margen de su edad, que es una persona bastante joven, no llega a esto a través de una intuición o por vía de la práctica, sino es a través de no tanto ensayo-error, sino simplemente de vislumbrar el camino ya recorrido y señalado por otros. Cuando hice una relectura del texto de Moen, Exploraciones del Más Allá, del texto 1, que se compartió a través del grupo público en Facebook para quienes se quieran vincular, se compartió a través del canal en Telegram ahora, que es un canal de interacción, Diario Viajero Astral. Todo el tiempo, en cada acápite, en cada pieza, en cada página, vuelve una y otra vez sobre lo mismo Moen, que parece algo repetitivo, y es, no en su texto, sino directa, explícitamente diciéndole a cada lector, yo no induzco la experiencia, yo no induzco la experiencia, yo no induzco la experiencia. He tenido muchos tipos de vivencias extrañas, difíciles de catalogar, de etiquetar, pero no soy yo quien ha dirigido nunca la experiencia. Nunca podría afirmar ahora, dice Moen, me he proyectado o he tenido experiencias extracorpóreas y al final dejó de importarme porque entendí realmente que era la OB. Entonces, a la pregunta puntual, ¿se necesita una técnica, un método, un curso? Si el sentido genuino del curso es de orientación y de guiar al participante para entender las bases y lo que se esconde detrás de cada técnica o cada fundamento para prepararse para lo que será luego la experiencia, sí, es necesario. O si no, igual pueden adquirir la destreza del facing, que si bien suena muy simple y muy fácil de hacer, es difícil de desarrollar en la práctica. Y no lo digo yo, sino todos aquellos con los que he interactuado últimamente, me incluyo, independientemente de que la persona cada cierto tiempo trate de inducir la experiencia, hay una carga de dificultad sobre la misma. Y es el hecho de que seguimos insistiendo en cómo inducir la experiencia.
Fue curioso hace más de 3-4 años cuando me topé con el dossier de Alexander Defoe, del psicólogo cognitivo australiano, que también es un proyector avesado, experimentado. Porque Defoe concluye, a través de un estudio estadístico, a través de análisis de datos cuantitativos, que la forma más común de la experiencia es la espontánea. Y es algo que yo también he interpretado y entendido a lo largo en el desarrollo de los cursos. Y entonces decía, si es espontánea, ¿cuál es el sentido de la práctica? ¿Qué estamos practicando? ¿Cómo estamos practicando y para qué estamos practicando? Pues la respuesta al mejor estilo de las epifanías vino en una práctica individual. Estamos practicando no para inducirla, porque técnicamente y por definición ahora es un poco más claro, y los invito a que se queden o que jueguen por lo menos con esta idea, mis queridos podescuchas. No somos nosotros quienes tenemos la experiencia, y esto no es un juego de palabras, esto no es semántica o gramática, ni sintaxis. Tampoco es que la experiencia nos ocurra a nosotros, a la inversa, no. Lo único que podemos hacer, o lo que hacemos en el mejor de los casos con buenas bases o buenos fundamentos, es prepararnos y preparar las condiciones. ¿Y por qué digo prepararnos? Porque si nos adentramos y nos sumergimos con real interés y comenzamos a priorizar esto en nuestras vidas, la de cada quien, entonces rápidamente nos topamos con una suerte de principio elemental. Y es que nosotros no somos los que tenemos la experiencia, técnicamente hablando, sino que nos paramos en el borde del abismo para explorar lo desconocido. Donde la OB propiamente hablando, o la experiencia fuera del cuerpo, el famoso viaje astral y otros fenómenos más, son una expresión de esa exploración, pero no son el fin en sí mismo. Y sé que esto va a resultar difícil de procesar, vuelvo y repito, la OB no constituye la finalidad del desarrollo de técnica, fundamentos, aprendizaje, práctica. La OB es un medio para explorar lo desconocido, que sería la finalidad, independientemente de las interpelaciones que cada quien tenga, de las preguntas, de los cuestionamientos que desee formularse, hacer, y del conocimiento que desee adquirir o desarrollar. Y entonces, mis queridos podescuchas, si seguimos adentrándonos en la madriguera del conejo para ver dónde desemboca, volvemos al punto inicial. Robert Monroe, porque ni siquiera fue el instituto, Robert Monroe desarrolla un procedimiento bastante eficiente. El procedimiento simplemente nos coloca en la puerta de entrada o puerta de enlace. De allí recibe el nombre. Todo el proceso en su conjunto se sintetizó en una sola cosa. No podemos ir un poco más allá que eso, porque, como yo lo venía intuyendo y sospechando, mis queridos podescuchas, requerimos, escuchen bien, de una invitación. Requerimos de una suerte de asistencia. Y si bien esto que voy a decir a continuación, mis queridos podescuchas, choca con mis convicciones más profundas, con mis características internas, psíquicas particulares, a lo mejor con muchos otros que están allá afuera escuchando y que sé que van a escuchar este contenido, va a empatar perfectamente, va a calar profunda y hondamente. Sin embargo, debo insistir y proseguir y adentrarme entonces a ver hacia dónde me lleva ahora, cuál es el siguiente paso. Quienes decidan aventurarse con este servidor, mis queridos podescuchas, prometido, obtendrán resultados específicos, pero no por cuenta mía ni por cuenta propia individual, sino porque esos resultados, cuando uno se adentra realmente en este fenómeno, se vuelven inexorables y se vuelven, mis queridos podescuchas, inevitables. Entonces creo que por eso la insistencia de procedimientos, técnicas y demás. Vuelvo y repito, el phasing en toda regla constituye un atajo, como lo podría ser, aunque con algo más de tiempo, el gateway process. Son demasiado similares en el sentido en que al final te conducen al mismo punto, la puerta de entrada. Y aquí viene la parte más interesante.
Dado que la finalidad entonces, ahora lo entendemos mis queridos podescuchas, no es la OB en sí misma, sino que esta constituye un medio, y cuando logramos entender eso con la totalidad de nosotros mismos, podemos dar un paso adelante y avanzar algo más. Entonces, debo decir que esto está planteado y desarrollado en 2 momentos. O si quieren ustedes plantearlo en términos de fases, mis queridos podescuchas, vamos a hablar de 2 fases. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo escalamos o cómo ganamos escalabilidad? ¿Cómo logramos ese segundo momento? ¿Cómo llegamos allí y luego qué ocurre? Lo que ocurra, debo advertirlo, y este es un disclaimer en mayúsculas y en letras gigantescas, dependerá de cada quien. Y es bajo criterio y responsabilidad de cada quien. El phasing en sí mismo o el gate process desarrollado con más o menos eficiencia son herramientas altamente poderosas. Pero resulta que estas herramientas simplemente constituyen la fase 1. Y la fase 2, mis queridos podescuchas, es casi, ojo, casi que insondable. Y es, en teoría, un poco más simple de lo que cualquiera hubiese imaginado. La fase 2 es el santo grial de la experiencia. La fase 2 es la única que podría garantizarnos a todos, quien quiera que está escuchando, si mañana recibo respuesta o retroalimentación de 1000 personas, 1500 personas, 2000 personas, 10.000, en cada caso habrá una variación, porque no es una técnica, no es un procedimiento. Es algo que hacemos y que solicitamos hacer. Dado que yo, quien les habla, mis queridos podescuchas, se formó al inicio para entender de qué iba este fenómeno por allá en los años 2013, 2014, con los principios de la IIPC, que ahora se convirtió en la IAC, y que en toda regla tiene elementos que a otros puede resultar molestos o abstrusos, y que en mi caso se trataba solo de conocimiento práctico aplicado para entender un poco más ciertas cosas. En su momento, en las instrucciones, material que recibí eso, les había comentado, recibí algo que se conoce como manual de TENEPES, que es una práctica. Afortunadamente, quien la desarrolla, quien la postula, por allá en la década de los 90, indica con total claridad, esto no es mío, yo le estoy dando un nombre, igual lo dice este señor Waldo Vieira, pero resulta que guardando proporciones y distancias y sin llegar nunca a tener contacto entre sí, Monroe, con el MIAS, antes de ser el Instituto Monroe, postula y plantea al final una práctica en las cámaras de aislamiento sensorial y electroacústico que él diseñó, las famosas cabinas Check en su momento, exactamente el mismo principio del ejercicio de TENEPES, y que es exactamente el mismo ejercicio que más o menos logra rescatar Ryan Tasker, que está presente en el dossier que él compiló de Astral Pulse de Frank Keppel, y que es exactamente, con ligeras variaciones, la sugerencia extraña que hace esta persona, Mark Gurriarán, en La ilusión del método, en su texto. Él se declara un proyector aventajado, experimentado, etc. Y al margen de todas sus consideraciones y sus autopercepciones, lo dice Gurriarán perfectamente, creo que sintetiza de qué va todo esto del santo grial de la proyección, mis queridos podescuchas. Y es el siguiente. Gurriarán indica: cualquier técnica o cualquier conjunto de técnicas en plural crean la ilusión de que nosotros, cada quien, cada individuo, somos quienes iniciamos las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos o los procesos de visión remota o cualquier otro fenómeno que sea errónea o no, catalogado como paranormal, de forma errónea o no, cuando en realidad no es así. Esta es la afirmación de Gurriarán. Disculpen que les spoileé el libro, aquellos que lo deseen con gusto lo obsequio, es un libro interesante, pero no más que eso. Y al final, ojo, y esto es lo más interesante, y aquí es donde está el ardid, la estratagema o el truco, no sé si intencional o no, que introduce Gurriarán para no reconocer de qué va supuestamente ese método sin método, que parece una contradicción, parece una antinomia de la razón. Indica: la mejor manera de tener una experiencia extracorpórea es simplemente pedirla. Vuelvo y repito, la mejor manera de tenerla es pedirla. ¿Quién más hace esa afirmación? Porque este libro de Gurriarán es del 2020, 21, 22. Monroe, 1977. Frank Keppel, 2010. ¿Quién más la hace?
Waldo Vieira, Manual de Tenep en 1983, 1994 y 2003. ¿Quién más la expone o la dice? Bruce Moen. Explorando el más allá, libro 1, tomo 1, saga 1. Pedimos o solicitamos autorización. El truco de Gurriarán no le dice a sus lectores o a sus seguidores o como les quiera llamar a quién se les solicita tener la experiencia. Que es, ojo, y esto quiero decirlo en mayúsculas, mis queridos podescuchas, lo único que va a garantizar que tengamos frecuencia para hacer exploraciones. Es decir, ¿qué se busca al final? La gente, bajo la extraña premisa de que, por ejemplo, sueño lúcido, viaje astral o experiencia extracorpórea era lo mismo, asumía que era un tema de control, ¿no? Entonces, quiero tener control sobre esta experiencia, y por control asumían que se trataba de tener a voluntad y con regularidad cada vez que lo quisieran la experiencia. No. Lamento disentir aquí, mis queridos podescuchas, los invito a que replanteen ciertas consideraciones, ideas o presaberes que creen tener al respecto. La base o el fundamento de todo este fenómeno y del proceso en su conjunto es cómo logramos inducir con frecuencia, es decir, X cantidad de veces, ejemplo, en una semana de 7 días, 6 días, en un mes, 25 días, en un año, 320 días, la experiencia. Gurriarán, Moen, Monroe, Keppel, al unísono están contestando en diferentes momentos de la historia reciente de este fenómeno, de la práctica del mismo. Puedes inducirla cada vez que lo solicites. El truco o el chiste se cuenta solo en el caso de Gurriarán porque dice, la gente le pregunta, ¿a quién, Mark? Y él contesta, lo pides a tu conciencia. No me preguntes qué es la conciencia, pero lo pides a tu conciencia. Queda como algo abstruso, difuso. Y bajo esa premisa pueden haber memes, respuestas de haters o lo que sea que se imaginen, porque esta persona pues es activa sobre todo en redes, particularmente Trumbull, Reddit en Estados Unidos. Es mi conciencia no me ha autorizado, mi conciencia no me ha dado permiso, dado que no sé qué es la conciencia, no sé cómo comunicarme con esta. Y cuando alguien dice comunicarme con esta, automáticamente yo, y esto es a título propio, mis queridos podescuchas, pienso en cosas extrañas al mejor estilo de la mediunidad, canalización y similar. Cuando ustedes vuelven y revisan el inicio de los ejercicios Gateway Process, en toda línea, Monroe le está diciendo a las personas, no solo reconoce que eres un poco más que este cuerpo que habitas, sino que además solicita, lo voy a decir porque son palabras textuales del Gateway Process, está presente en el workbook de trabajo que socializamos y que tienen ahora las personas que asistieron a la conferencia, al taller. Ayuda, cooperación, asistencia de aquellas entidades o individuos que tengan un grado de experiencia o desarrollo similar o mayor que el mío. Y pido su protección. Y acto seguido, dentro de los ejercicios de visualización, al mejor estilo de los movimientos esotéricos, Monroe le solicita a cada participante del proceso Gateway que encarecidamente, en los ejercicios iniciales de visualización, cree una especie de esfera, óvalo, triángulo, cuadrado, lo que quieran, que los proteja. Sé también que hay demasiado sincretismo, superchería al respecto, creencias infundadas y temor. Porque aquí hay otra cosa curiosa, mis queridos podescuchas. Si realmente, como lo considero, estamos a puertas del verdadero y auténtico santo grial de este fenómeno, nos vamos a topar con obstáculos de tipo cultural, social, dentro del núcleo familiar o personal. No se trata de una invitación a explorar lo desconocido porque sí, o en sí mismo. Se trata de una exploración que primero es individual e intransferible. Y en este caso este servidor, como muchos otros, lo único que hace es presentar o exponer las herramientas que hay dentro de una gran caja y un gran amplio abanico de posibilidades para que cada quien elija qué hacer con esa nueva destreza, qué hacer con esa nueva habilidad, porque ahora entendemos y sabemos que la OV no es la finalidad en sí misma, es solo un medio. Y cada vez que cualquier individuo, en cualquier escala de tiempo histórico, se atreve
a cuestionar el statu quo, surgen problemas. A las ciencias en particular o plural no les interesa el fenómeno. Por diferentes razones, por las razones que sea, pero particularmente porque tiene que ver con cómo un individuo puede auténticamente emanciparse. Cómo un individuo puede ganar grados de libertad. Y a las grandes religiones en plural, con el perdón de los teístas y creyentes, independientemente de la concepción y la consideración y la carga histórica y mitológica y de los dominios de validez interna que se conocen dentro de las formulaciones religiosas, tampoco. La locución latina de religión, que viene de religare, no está interesada en unir al individuo con lo que quiera que sea que consideren que debe unirse, sino que por el contrario se trata de tener individuos lo suficientemente funcionales y obsecuentes como para al final del día hacer lo que les dicen. Esto es una sugerencia, no tienen que estar de acuerdo conmigo, mis queridos podescuchas. Lo que intento decirles es que hay dos pilares de trabajo muy fuertes. Ya tenemos el primero, sea que deseen intentarlo con el proceso Gateway practicando de forma eficiente y para eso se necesitan bases, cae perfectamente ahora y se sincroniza el uso de ciertos procedimientos estándar, el uso de una estructura particular que al final, exacto, tiene un carácter ritual, procedimental, pero que es muy bueno porque auténticamente nos prepara. Antes de eso lo demás son solo ideas y creencias. Y del otro lado está el phasing, que literalmente y en toda regla es un atajo, hay que decirlo, y que nos pone en el mismo punto de entrada. Y luego viene la fase 2, que es, en ausencia de métodos y técnicas, una acción que se plantea al mejor estilo de una solicitud. Ahora sé que la pregunta de parte de todos ustedes clara va a ser, mis queridos podescuchas, ¿a quién? ¿A qué? ¿O a quiénes le solicitamos? ¿Y por qué habríamos de solicitar autorización o permiso? Y aquí es cuando empieza a ponerse verdaderamente interesante. Es curioso que un militar del INSCON, como fue el caso del teniente coronel que firma el famoso reporte para el INSCON, este señor de apellido McDonnell, haya planteado y sugerido lo mismo. La gente conoce el reporte de 31 páginas, se socializó también en español, incluida la famosa página 25, que no es nada del otro mundo, a las personas asistentes del seminario. Pero más allá de eso, mis queridos podescuchas, hay una parte que es una serie de cartas de correspondencia que McDonnell empieza a tener con un senador ya fallecido de los Estados Unidos. No recuerdo ahorita el partido, eso es irrelevante, pero hay una correspondencia que ahora es pública, donde él bastante emocionado le dice, tenía que presentarlo con esta jerga, con este nivel de tecnicismo si se quiere, con estas orientaciones de trabajo, porque era para mis superiores, senador. Pero, en honor a la verdad, no es que nos hayamos topado solo con algo grande, sino que lo más interesante viene después, cuando finaliza el proceso, sintetizándolo, como lo decían los militares, para que la conciencia escape, entre comillas, no está escapando, simplemente para que la conciencia perciba, si se quiere, más allá del espacio y el tiempo. Y él lo dice claramente, poner esto en palabras es bastante difícil, porque todo el lenguaje ha sido construido sobre la base de un marco espaciotemporal. Y eso lo dicen filósofos analíticos, filósofos del lenguaje, el Círculo de Viena, filólogos. Y entonces aquí empieza lo realmente interesante, mis queridos podescuchas. Lo he estado hablando estos días, particularmente es con mi pareja, quien es mi esposa, con quien estoy muy agradecido por la paciencia, la atención. Lo he estado hablando con uno o dos amigos bastante cercanos. Se lo sugerí ya a otro amigo que sabe de quién hablo, pero solo como sugerencia, no quería anticipar ni adelantar nada porque creo, mis queridos podescuchas, que esto también representa un problema desde el punto de vista, me voy aquí a atrever, mercantil. Es entendible que cada quien cobre, ¿sí?, bajo los términos del mercado actual contemporáneo, por labor, por trabajo, por el tiempo que le lleva desarrollar un procedimiento, plantearlo, explicarlo. Eso es, eso no representa ningún problema. El punto es que si hubiese un interés genuino de enseñar a fondo,
no cómo tener la experiencia, sino además qué implica a nivel individual y qué ocurre luego, entonces toda la gente que se capacitase, independientemente de la escuela, la institución, el nombre del instructor, orientador o ya las personas que creen en maestros y gurús, de los gurús, simplemente no solo desarrollaría con bastante eficiencia el procedimiento para tener estas experiencias a voluntad y con regularidad, sino que además habría entendido que, a fuerza de práctica, cada quien habría desarrollado individualmente su propio método. En otras palabras, me explico, cuando muchas personas dicen, bajo el esquema general y clásico, puedes explorar las dimensiones astrales, los reinos astrales, y se quedan con toda esa palabrería que denota que muchas veces o no han tenido la experiencia o simplemente se han quedado en elucubraciones mentales. Entonces, lo más lógico, por tonto que parezca, sería, estando en un campo abierto de datos, de data, de información, buscar aquello que a mí me va a funcionar siempre, no a otros. Por eso vuelvo y lo repito, mis queridos podescuchas, si mañana entro en contacto con 1000, 1500, 2000, 10,000 personas, 1,000,000 de personas, habrá 1,000,000 de variaciones, de variantes, de derivaciones. Porque la segunda fase, para una exploración profunda y auténticamente transformativa en el sentido literal del término, es única, es sui generis. Y la segunda fase lo que plantea es simplemente, mis queridos podescuchas, una vez se llega a la puerta de entrada, la expresión, a partir de una solicitud individual, la de cada quien, para cada vez y con un rango de frecuencia bastante alto, tener estas experiencias. Tenerlas. Soy consciente, mis queridos podescuchas, de que esto ni siquiera es críptico. O sea, estoy bastante emocionado. Aquellos que deseen probarlo, los invito. ¿Sí? Y volviendo al punto anterior, sé que representa un problema desde el punto de vista mercantil, porque al final entonces tenía ya esa noción yo. Nunca he impartido esto en términos de niveles, ciclos, avanzado, intermedio, novicio, que es bastante absurdo. Y simplemente lo concebí como un proceso de enseñanza y coaprendizaje. Enseñamos aquello que más necesitamos aprender. Y la exploración es inacabada. Como cualquier instructor o orientador con cierto grado de cinismo podría decirle a un grupo de estudiantes, tengo experiencia en relación a qué. Si se trata del tiempo que lleva investigando el fenómeno, si se trata de la edad acumulada en años cronológicos, es absurdo. Porque este fenómeno por definición es insondable. Es tan simple como eso. Las acreditaciones, y por eso en la mayoría de podcasts pocas veces hablaba de mi formación o instrucción, que fue simplemente de base para eso, para adquirir más conocimientos, para tratar de entender qué me ocurría, que creo es lo que le pasa a la mayoría. Al final, mis queridos podescuchas, implicaría entonces que se acaban los cursos, en plural, los niveles, los ciclos. Podemos reunirnos, podemos interactuar, podemos compartir. Si hay alguien a quien le interese esto en este instante y está escuchando, mis queridos podescuchas, a la pregunta concreta, ¿eso tiene un valor o un precio? El que cada quien quiera darle, puede ser $5, $50, $50,000 o $5 millones, por absurdo o risible que parezca. La gente allá afuera tiene un afán de certezas. Pero esto no ofrece ni la última respuesta ni un conjunto de certezas. El Santo Grial lo único que nos pone es en el camino, en la senda individual, que cada quien debe recorrer. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, a aquellos, tanto del grupo de Telegram como en el grupo o el canal público, de Facebook, como aquellos suscritos y no suscritos al canal de YouTube, usuarios recurrentes, usuarios regulares, y de todas las otras plataformas en general. Les hago una profunda y muy sentida invitación a que exploremos juntos ese famoso Santo Grial. Y para eso pues será necesario reunirnos ocasionalmente, quedar, acordar para entender unas cosas básicas y unas sugerencias que no son camisa de fuerza, que están sujetas a deliberación. Sé que esto va a calar con muchísima gente y a lo mejor con otros no
tanto. Pero al final del día es solo una propuesta. Ojo, no una apuesta, una propuesta de exploración. Donde para aquellos que estén excesivamente interesados en tener bastante regularidad y frecuencia con la ocurrencia de SLs o visión remota o experiencia fuera del cuerpo, pues a lo mejor se va a dar con una alta tasa de efectividad, altísima. Pero para aquellos que no y deseen explorar más allá de estos fenómenos que solo son medios para un fin y deseen adentrarse en la búsqueda de ese fin individual, pues creo que empieza una historia bastante fascinante e interesante. Bien, mis queridos podescuchas, eso era lo que quería compartir con ustedes, que si tiene un nombre, pues siendo arbitrarios y caprichosos, simplemente al mejor estilo de Gurriarán se me ocurrió fue Sputnik. ¿Y por qué no ponerle Sputnik 1? Pensé. Al igual que esa sonda que fue lanzada al espacio para explorar los confines del mismo y sondear y recolectar tantos datos como fuese posible, análogamente a como en su momento lo hiciese Curiosity, pues aquí, mis queridos podescuchas, vamos a explorar todo cuanto nos sea posible. Todo lo que consideramos existencia física observable y no observable. Mil gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión. Recuerden, en la caja de descripción están los medios para contactarme. Repito rápidamente, en orbitapodcast1@gmail.com, academia de proyección astral@gmail.com y el Telegram que es, ya les recuerdo, mis queridos podescuchas, más 57 317 467 2378. Gracias a todos por escuchar. No olviden suscribirse, compartir y darle like.